Buenas tardes, soy Alexis Jardines, soy filósofo, este es un canal de filosofía. Como siempre les digo, eche un vistazo y si lo que ve pues le conviene, pues suscríbase al canal. Entonces esta vez termino la pequeña serie sobre el filósofo Yevgeny Linkov. Voy a hacer un esfuerzo para que el vídeo quede corto, porque el tema de hoy es un poco problemático, ¿no? Pero bueno, yo no me voy a meter a fondo en la filosofía, ni mucho menos, porque la serie es autobiográfica, ¿verdad? Biográfica, quiero decir. O sea, estoy hablando de otro filósofo. Y entonces no viene al caso ponerse a tirarse para lo hondo, ¿no? Aquí en temas de filosofía. Pero bueno, estoy hablando de otro filósofo y ahora voy a justificar esa afirmación. Este profesor de la Universidad de San Petersburgo, en Rusia, es la única persona que yo conocí con más conocimiento profundo de la filosofía. No de la historia, aunque de la historia de la filosofía lo tenía también, ¿no? Porque ese para nosotros es la disciplina básica, ¿no? Es como tú tienes que aprenderte las letras para poder hablar, ¿no? Bueno, así es lo mismo. Lo primero que tú tienes que hacer es dominio de la historia de la filosofía, pero no es suficiente, ¿no? Y siendo historiador de la filosofía, no necesariamente vas a ser filósofo. El filósofo tiene que tener la parte creativa, que es la más importante, ¿no? Y otras disciplinas. Entonces, el asunto es que este es el tipo que más yo vi en mi vida, en mi larga vida de filósofo, el que supiera más de filosofía, y específicamente del idealismo alemán, que es donde está todo el pollo, el arroz con pollo, ¿no? Entonces, bueno, él era especialista en eso, específicamente en Hegel. Y entonces, ¿qué pasaba con Linkov? Que él, a mi modo de ver las cosas, lo que él me transmitió era que él se mantenía orbitando alrededor de Hegel, de la filosofía hegeliana, un conocimiento brutal, pero yo ni siquiera le veía la necesidad de él de crear un sistema propio, una filosofía propia. Yo no le veía esa necesidad, ese deseo. Claro, entiendan que yo era un estudiante, ¿verdad? Y yo me gradué ahí en quinto año, o sea, estudié 5 años de filosofía allí. A partir del tercer año no trabajé con él, fueron 3 años trabajando con él, que era mi tutor. Pero no, y bueno, y por eso mismo en la posición de estudiante quizás yo no tenía capacidad para ver lo que había detrás de todo eso. Se lo digo porque he leído, después de su fallecimiento, he leído cosas de allá de Rusia, la Universidad de San Petersburgo, y pues hay gente que dice que sí, que él ha ido más allá de Hegel y que tenía su filosofía propia, etcétera, etcétera. Hay algunos que también dicen lo que yo pensaba cuando yo era estudiante, que él era más bien un hegeliano, ¿no? Y entonces, pues ahí se los dejo. Por ahora, ¿no? Vamos a ver. O sea, que hay posibilidad de un sistema, una filosofía propia. Yo no la puedo demostrar, no los quiero engañar, porque no la conozco. Ya yo lo que él hizo fueron muchos años de trabajo después que yo me fui de ahí. Y quizás, lo más probable es que lo haya hecho en esa época. Pero bueno, vamos a ver cómo yo lo conocí, para que vean qué clase de tipo era porque le estoy hablando de él. Cómo fue que yo empecé a trabajar con él. La primera vez que me reúno con él, que les digo que todos le teníamos terror a ese tipo. Terror, pero terror. Todo el mundo, empezando por mí, que tenía que despachar con él, que hablar con él personalmente, ¿no? Pero la gente le tenía terror porque el tipo sabía mucho. Entonces era un poco humillante hablar con él, porque la gente lo que tenía miedo es que se diera cuenta que tú no sabías nada, empezando por mí. Es por ahí giraba la cosa, ¿no? Esto es de profesores también. Este miedo era para todo el mundo. Entonces, pues me tengo que encerrar en un aula con él el día de que tengo que decidir mi tema de trabajo de curso, y me dice él, bueno, a ver, ¿qué es lo que le interesa? Y yo no sabía ni qué decir. Yo nada más que pensaba, yo solo con el tipo empieza a hablar conmigo y me va a decir, vete, que yo te puedo tutear a ti, usted es un anormal. Pero bueno, yo ahí
pasando el momento amargo, ¿no? Entonces le digo, bueno, yo creo que mire, a mí me interesa algo relacionado con el conocimiento, yo para decir algo, no tenía ni la menor idea. Y entonces con el tema del conocimiento y eso, entonces me dijo, se quedó así, me dijo, bueno, mire, le voy a dar un tema que es la correlación entre los sentidos y la razón en la filosofía de John Locke. Este es un empirista inglés del siglo XVIII, John Locke. Y entonces, pues, yo dije, bueno, pues esto, porque tú no sabes nada de nada. Y yo, ¿cómo? Me parece muy bien. Pero cuando me iba, me dice, antes de meterse en Locke, que yo tenía que fajarme, evidentemente, con el ensayo, la obra de Locke, que se llama Ensayo sobre el Entendimiento Humano. Es un libraco así, gigantesco. Bueno, entonces, pues me dice, antes de Locke, lea a Bacon. Nosotros le decíamos ruso Bacon, Francis Bacon. Lea a Bacon, léase el nuevo órgano de Bacon. Y después, entonces, entre a Locke. Y yo dije, bueno, está bien. Y fui, me sonó un poco raro el órgano ese, porque Bacon ese, a mí no, como yo lo había estudiado ya en la historia de la filosofía, no me cuadraba mucho eso, ¿no? Yo no lo veía muy filósofo Bacon. Bueno, pero el asunto es que nada, que fui a la biblioteca, saqué el nuevo órgano de Bacon y me puse a leerlo. Cuando me pongo a leerlo, yo decía, Dios mío, pero esto a mí no me gusta nada. Yo sabía que Bacon ese no me iba a gustar. Locke sí tenía la impresión de que me iba a gustar más, pero anyway, no pasé de Bacon para allá, porque dije, no, yo no puedo leerme esto para mí es un tabaco, esto a mí no me gusta. Y entonces fui y le dije, yo saqué mi cuenta y dije, mire, como yo no he sido muy bueno estudiante los 2 primeros años porque eran asignaturas generales y, bueno, no quiere decir que fuera malo, pero es que no me interesaban, ¿no? Porque eran asignaturas generales, no era lo que me gustaba a mí. Y entonces, pues lo que dije, me estaban dando conferencias ya, estábamos en la etapa del idealismo alemán. Y esa él era el mejor, pero daba otro profesor las conferencias. Ya expliqué por qué, que él estaba castigado, etc. Entonces, yo digo, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a ir a todas las clases de filosofía alemana, voy a copiar todo. En aquel tiempo ya expliqué que no había teléfono, no había nada, ni nada de nada, voy a copiar a mano, todo lo que el tipo decía. Y entonces voy a tener todas las lecciones, y sobre la base de ese conocimiento ya, y con el apoyo de las lecciones, pues hago el trabajo de curso sobre filosofía alemana. ¿Cuál tema? Bueno, voy a coger Hegel, porque si este tipo es el mejor especialista en Hegel que hay por todo esto aquí, pues le voy a pedir Hegel a ver. Bueno, le pedí Hegel, el tipo me dio el bate 3 veces, no quería que yo me dedicara a eso. A mí me daba la impresión de que él decía, pues esto es un indio y está en cuero en esto, ¿no? Él no va a entender a Hegel ni va a entender nada. Entonces trató de evitarme, hasta que un día fui y le dije, mire, o Hegel o nada, ya. Entonces me dijo, bueno, está bien, le voy a dar un tema fácil que de Hegel. El tema es de Hegel, pero el fácil quería decir un tema, así me dijo, dialéctico materialista. De estos temas que le gustan a los marxistas, estos dialécticos materialistas, que siempre están hablando de la ciencia, las cosas y la naturaleza. Coja en el tomo de filosofía de la naturaleza y ahí está el apartado de la mecánica, que es el que inicia esa obra, ¿verdad? Entonces, para que sea un tema fácil, ¿no? Pues ya le digo, él no le decía fácil, pero un tema dialéctico materialista, me decía, como burlándose de marxismo. Entonces me dijo, pues que empiece por donde empieza la mecánica es espacio y tiempo, coja eso, y investigue la concepción hegeliana del espacio y tiempo. Y dije, ya estoy en Hegel. Y a mí me da igual que me manda a investigar o lo que sea, hasta la bomba atómica, pero ya estoy en Hegel ya. Y entonces, pues, eso hice y empecé a hacer mi trabajo en eso. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque hice el trabajo de tercer año y a él le pareció bien. Hice el trabajo de cuarto año y ya yo quería inventar y crear cosas y qué sé yo. Y entonces, pues lo hago y cuando me encierro otra vez en un aula con él, me dice él, porque él no leía nada, tú tenías que leérselo. Ni se llevaba nada ni leía nada. Él te decía, vamos a trabajo, sí, bueno, vamos a sentarnos ahí para que me lo lean. Entonces, en Río Leal. Entonces tú empezabas a leerle todo eso al hombre, el tipo no te interrumpía, él oyendo y entonces pues cuando terminé, eso era en cuarto año, y al otro año yo defendía la tesis, me dijo, no habló, cuando abrió la boca me dijo, parece mentira,
que el trabajo de tercer año esté mejor que este. No le gustó que yo inventara cosas y que lo mezclara con filosofía de la física y todo eso, que todo eso para él era positivismo, él no aceptaba nada de eso. Y entonces yo quería inventar cosas y todo, y metía esta mecánica cuántica con una cosa. Y entonces me dijo, parece mentira que el trabajo de tercer año suyo esté mejor que este. Entonces me dijo, mira, usted ve el cesto de papel ese que hay aquí, el cesto de la basura del aula. Ahí al lado de la puerta. Le digo, sí. Dice, bueno, cuando usted se vaya, que pase por ahí, por al lado del cesto ese, tire el trabajo ese ahí. Así me dijo. Increíble. Y yo dije, yo no puedo creer lo que yo estoy viendo aquí. Y entonces cogí, me levanté, caminé hacia la puerta, me paré frente al cesto de la basura, con el trabajo en la mano, miré el cesto, lo miré a él, miré el cesto otra vez, lo volví a mirar a él, y abrí la puerta y me fui. Y no boté nada. Y dije, esto va a ser tremendo, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, cuando lo volví a encontrar, ni se acordaba de eso, no me hizo que ningún caso. Entonces yo tuve que hacerle, me faltaba prácticamente una semana para defenderme. El trabajo pulso ese, el que me mandó a votar, el de cuarto año. Se lo tuve que hacer como una semana, a lo sumo 10 días, no tenía más tiempo. Con una semana y pico tenía. Y en ese tiempo le tuve que inventar al hombre el trabajo curso, y después me dijo, ahora sí. Y entonces porque cuando me iba me dijo, limítese a escribir lo que es. Eso quiere decir Hegel, tú no tienes que inventar nada aquí. Y entonces, pues bueno, se lo hice de esa forma, porque era una disciplina esa hermenéutica. Si tú ibas a hablar de Hegel, tenías que conocer a Hegel, conocerlo y explicarlo, no, ya tú, ya no carajo. Y entonces él era así, yo quería inventar, y al final yo quería hacer un sistema mío, que no lo entendía en aquel momento, pero cuando al final sí me di cuenta que eso es lo que quería. Entonces, pues, nada, ya al final les cuento que fue muy lindo todo, porque la tesis quedó espectacular, me dieron felicitaciones especiales, sobresalientes, no sé cuántas cosas, me defendí, me pusieron 2 oponentes, y a los dos profesores eso los cogí y los desguacé. Y entonces él estaba tan contento, pero tan contento. En cambio, él me tutoreaba a mí y a Dima, nada más, ¿no? Y él había contado que era un chamaco, que era un prodigio, qué sé yo. Y entonces Dima estaba un año por debajo de mí. Cuando yo me defendí, Dima defendió el trabajo de cuarto año. Y Dima fue, que era sobre fenomenología del espíritu, su trabajo. Y Dima fue con el método ese que él te hacía. Que verdad que te hacía aprender, de verdad, porque él te estaba creando las habilidades. Pero el problema es que a Dima le dijeron, los tipos, el oponente que tenía 2, pero todos estaban sentados ahí en el lugar de la defensa. De ese trabajo de cuarto padín, para mí era la tesis, o sea, como un tribunal y todo ese tipo de cosas. Y él defendió trabajo de curso, no fue lo mismo que yo, pero igual el oponente le dijo, bueno, está bien, eso dice Hegel, pero ¿qué dices tú? Ahí Dima empezó a patinar. Cuando me tocó a mí, ya les conté. Porque lo que más yo quería y lo más fácil era hablar de lo que yo pensaba, ¿no? ¿Entiendes? Y entonces ahí cuando se me tiraron por ahí, lo que le puse fue, ¿qué le puedo explicar? Entonces por eso, eso sí me lo agradeció, o sea, en el sentido de estar súper contento por lo bien que me había defendido, ¿verdad? Que si no tenía base ni ley, no me podía defender. Pero me tiraron todo lo que me tiraron y se lo batí. Entonces, lo voy a dejar aquí para hacerle ya el final. Sería un comentario de cómo no sé si lo haga o no, porque ya al final lo que queda es hablarles de cuál era su manera de ver las cosas, muy sintéticamente, de la filosofía, y decirles cómo fue que yo pues busqué la posibilidad del sistema propio, ¿no? Del sistema mío. O sea, ¿qué fue? Decirles cómo me desmarqué del Linkoff. Eso, como ya habla un poco más de mí, pues es un vídeo que consideraré si lo hago o no, para que vean por qué sistema, por qué yo hablo de mi sistema o de mi filosofía, y cuál fue realmente el paso que yo di, que creo que está más allá de Hegel, porque es una cosa que es fácil de explicar. O sea,
sí, relativamente fácil de explicar. Entonces, por ahora tengan solamente esto en cuenta. El principio de la filosofía hegeliana es el siguiente: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Yo, basándome en el mismo Schelling que me enseñó el mismo Lenkov y que me dio la clave para entender cómo Schelling entendía a Hegel, y yo me doy cuenta, ahí empieza la diferencia, que lo que Schelling está diciendo es verdad. Esa crítica que le está haciendo a Hegel, no para él, pero sí para mí. Y digo, por aquí mismo me voy a ir yo. Entonces, ¿a dónde yo enderecé mi argumentación? A demostrar que la tesis hegeliana tenía una parte verdadera y otra falsa. O sea, cuando Hegel dice todo lo racional es real, eso está bien. Pero cuando continúa diciendo y todo lo real es racional, eso es un error. Entonces yo me enfilé todo mi artillería a demostrar que esa parte estaba errónea, y si yo podía demostrar eso sabiendo que ese era los fundamentos de su principio filosófico, pues yo podía dar ese paso por la línea que había señalado Schelling. Eso fue lo que hice, así en 2 palabritas. Si decido hacerle un vídeo, pues le explico cómo fue eso, ¿no? Entonces, nos vemos en un próximo vídeo. Pásenla bien.